Buenos días, tengan todos ustedes. Los saludamos a cada uno de los oyentes, los que se comunican, los que se conectan en estas redes sociales. La muy cordial bienvenida, que reciban bendición y saludos de parte de la Iglesia Bautista Peniel. A todos los que nos ven en el Estado de México, saludos afectuosos. En el Estado de Oaxaca, en el Estado de Coahuila, en Veracruz, en Guadalajara. Saludamos a todos. En Mexicali, a la hermana Lupita Sagún, la saludamos cordialmente. Sabemos que algunos otros nos ven, se conectan con nosotros. Es imposible saludarlos a todos, pero sabemos que Dios los está viendo y Dios es el testigo de todos, y en su corazón sintió usted conectarse con nosotros para escuchar la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y que reciban bendición. A todos mis hermanos aquí presentes en la Iglesia Bautista Peniel, algunos hermanos no habían podido venir por causas obvias. Le damos la muy cordial bienvenida a la familia Morán. Yo no los había visto, hermanos, porque yo estaba ausente, pero Daniela, ya no es Daniela, ya viene con Danielito, ya viene con su niño, ¿verdad? Con Isaac, ¿verdad? Su esposo está trabajando. Bienvenidos a la casa del Señor. Connie, un gusto verte con tu esposo, hermano, nuestro hermano Mauricio, a la nena, ¿ok? Cada uno de ustedes, hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Es un privilegio, hermanos, hablar de la palabra de Dios. Es un privilegio llevar la palabra de Dios, pero es una responsabilidad muy grande. Porque nosotros, el hermano pastor Eleazar y su servidor, pedimos a Dios en humildad que nos guíe, que nos lleve, para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios. Me gusta ver a la hermana Tere también con nosotros, muy alegre, a Alfredo, a la hermana que dije, la hermana Berta, en fin, a la familia Cardoso. Todos sean bienvenidos, al hermano Andrés, que está estrenando baby también, igual que Daniela, ¿verdad? Yo creo que muy próximamente vamos a presentar a estos niños, ¿ok?, delante del Señor. Aleluya. Muy bien, hermanos, vamos a caminar en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es una palabra que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón y meditarla. Meditar la palabra de Dios es muy diferente a cuando usted lee la palabra de Dios. Tenemos que pensar lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios te quiere dar a ti y a mí. ¿Ok? Yo quiero que ustedes, ahí donde están, ¿cuántos hacen ejercicio? Aleluya. Porque al empezar el año, gimnasios de personas, ¿verdad? Pero en este año, apenas este año, ya después estalló la pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos hacen ejercicio? Los expertos dicen que nosotros tenemos que hacer ejercicio para estar en buena salud. Dicen que por lo menos tenemos que caminar. Que si usted camina 45 minutos o lo que usted camine, usted está dándole salud a su cuerpo. Okay, muchos dicen, bueno, yo en mi trabajo camino. Hay mucha diferencia en tu trabajo a caminar. Okay. El Señor en este día nos invita para caminar espiritualmente. Y eso es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Lucas no era discípulo del Señor. Es una cosa interesante, pero Lucas era doctor. Y Lucas escribe 2 libros. Escribe el Evangelio de San Lucas y todo el libro de los Hechos. Porque era una persona preparada, era una persona que sabía cómo indagar, cómo investigar y cómo poner las cosas en su lugar. Aparte que el Señor lo usó a través del Espíritu Santo. Lucas dice en sus textos, en sus escritos, que Dios lo usó para que él pudiera dar explicación. Y si usted mira los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
es el evangelista, es el escritor que da más detalles que otros no dan. Él indagó, él investigó y el Espíritu Santo lo usó para honra y gloria del Señor. Da muchos detalles en el nacimiento de Jesucristo, da muchos detalles en el arresto de Jesucristo, en la crucifixión y en la resurrección. Pero este último capítulo que habla de la resurrección de Jesucristo, al empezar el capítulo 24, del 24 hasta el versículo 1, hasta el versículo 2, eventos, cómo esas mujeres encontraron la tumba vacía, fueron a ponerle perfume al Señor, pero encontraron que la tumba ya estaba vacía. Vinieron y corrieron y se lo testificaron, le dijeron a los apóstoles, y muchos de los apóstoles fueron, y muchos creyeron, y muchos no creyeron. Y miramos uno de los discípulos a Jesucristo, que eran Juan, y que eran y corría más rápido que Pedro. Y Juan, cuando llegó y miró la tumba, él entendió que Jesucristo había resucitado. Pedro, sin embargo, cuando llegó, dice que llegó a la tumba. En el versículo 12 dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Como que Pedro era un poquito más lento en su modo de pensar en su fe. Pero el versículo 13 hasta donde termina, capítulo 24, estalla en una historia muy interesante y el Señor nos invita a caminar. Vamos a caminar con el Señor. Comienza diciendo, he aquí, dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Cuando habla la Biblia de 60 estadios, está hablando de las medidas en ese tiempo. Un estadio se componía de 607 pies o 184 metros. Quiere decir entonces, hermanos, que los 60 estadios es un equivalente a 7 millas o a 11 kilómetros. Eso es lo que vamos a caminar. ¿Están listos para caminar? Espero que no se me cansen, que les trajeron una botella de agua a cada quien, porque pensaron que íbamos a caminar. Gracias, hermano, por el agua que les trajiste a los hermanos. Si tan solo dieres un vaso de agua, el Señor te lo recompensará. Dice que dos de ellos venían el mismo día. ¿Cuál mismo día? Del domingo que resucitó Jesucristo, la fiesta de la Pascua. Dice que el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 70 estadios. Sigue diciendo la Escritura que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Venían platicando cada uno de ellos de lo que había acontecido. Todos sabían exactamente lo que había pasado. Todos sabían que el viernes habían matado a Jesucristo. Todos ellos sabían. Y sabían que lo habían sepultado cuando vino José de Arimatea a decirle a Poncio Pilatos junto con Nicodemo para que le dieran el Cristo. Y ese cuerpo ellos lo llevaron al sepulcro uno de los discípulos, que esa tumba nunca había sido usada. José de Arimatea la había comprado para él, pero la usó el Señor, para que se cumpliera la Escritura que decía que él iba a estar en un lugar en donde nadie había estado. Su cuerpo. Dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Que el versículo 15 sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, se acercó y caminaba con ellos. Fíjense qué interesante. Jesús se les acerca a ellos y ellos ni siquiera se dieron cuenta que era Jesús. Y yo te pregunto a ti, hermano, y a los que me están viendo allá, ¿cuántas veces el Señor Jesús ha caminado contigo en tu vida y ni cuenta te has dado? ¿Cuántas veces el Señor Jesús en tu vida te ha librado de peligros y te ha bendecido y ni cuenta te has dado? Sin embargo, el Señor aquí dice que iban hablando entre sí y sucedió mientras que ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero miren lo que dice el versículo
16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. En otras palabras, los ojos de ellos estaban cegados. No se dieron cuenta que Jesús iba caminando con ellos. Yo me imagino que ni siquiera se dieron cuenta por ir tan metidos en la plática que ni se dieron cuenta a qué horas Jesús se les acercó. Ahora ya no son dos los que vienen caminando, sino son tres. Y ellos ni siquiera tomaron en cuenta porque no le conocían. ¿Cuántas veces el Señor va caminando con nosotros y nuestros ojos están velados? ¿Cuántas veces nos pasan cosas difíciles, problemas que se suscitan, necesidades que tú tienes o que yo tengo, especialmente en este tiempo de pandemia, cuidándonos todos y cada uno para no contaminarnos? Y el Señor ahí está cuidando a su iglesia, cuidando a su cuerpo, cuidando a sus hijos. El Señor se les acerca. Y ahora toma la iniciativa Jesucristo. Fíjense cómo toma la iniciativa el Señor. Ellos no conocían al que se les acercó y se les juntó a ellos. Y el versículo 17 les hace una pregunta. Les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? Dos preguntas le hace. Dos preguntas. La primera pregunta dice, ¿de qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Por qué esa tristeza? Ellos se quedaron atónitos. Se quedaron, ¿quién es este? ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, da el nombre de la persona del que iba caminando, del otro no lo da. Por lo menos aquí podemos ver que dos personas las identificamos. Una es Cleofas y la otra es Jesús. La otra no sabemos quién era. Y le pregunta, Cleofas, ¿y por qué estaban tristes? Le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en esos días? Hermanos, yo no sé de dónde vengan ustedes, pero en los pueblos chicos se sabe todo. ¿Ok? Dicen pueblo chico, infierno grande. Así que él sabía, Cleofas sabía, pues ¿de dónde eres tú? Tú eres el único que no ha sabido de lo que está pasando en Jerusalén. Todos sabían. Lo que había acontecido a Jesucristo era público. Todos sabían lo que había acontecido. Todos sabían que habían matado a ese hombre. Todos sabían que él había hecho muchos milagros. Todos sabían que algunos de sus familiares o conocidos la misericordia de Dios y los había sanado de algo o había tocado sus vidas. Les había enseñado esas enseñanzas que vienen solamente de Jesucristo. Sigamos leyendo. Quiero llevarlos, antes de eso, por una razón interesante que quiero que veamos. Si este Cleofas que menciona la Escritura en el versículo 18 es el mismo Cleofas que menciona el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículo 25, entonces él era conocido y era familiar de Jesús. Por esto, dice el versículo 25, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice, estaban junto a la cruz de Jesús. Cuando estaba Jesucristo en la cruz del Calvario, estaba Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Quiere decir que Cleofas era cuñado de María, la madre de Jesús. María, otra María, hermana. Y María Magdalena. Es solamente nada más un punto para que miremos quién era este Cleofas. Porque es el único Cleofas que habla la Escritura. El Evangelio de San Juan lo menciona. Versículo 19. Entonces Jesús a Cleofas porque le dice, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo,
¿Qué cosas? Y ellos le dijeron en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. 20. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes de muerte y lo crucificaron? Este hombre, Cleofas, entendía perfectamente que Jesucristo era un profeta. Porque aquí lo dice. Pero Jesús les hace la pregunta: ¿de qué vienen hablando? ¿Ok? ¿Tú eres el único que no sabes qué es Jerusalén? ¿Eres el único que no te has dado cuenta de lo que pasó? Mira, mataron a un hombre que se llamaba Jesús, que era profeta, y lo crucificaron. Y los gobernantes, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes los llevaron a la sentencia de lo crucificaron. Hermanos, es muy triste ver en los pueblos de uno, aunque yo no soy de pueblo, yo me quedé en la ciudad, pero es lo mismo. ¿Cómo tienen en los lugares a un crucifijo y tienen un Cristo crucificado? Cuando la tumba está vacía, Cristo resucitó. Cristo no está muerto. Aunque aquí se está lamentando porque habían matado a Jesús. Como que la fe de ellos estaba en un juego, como que iba disminuyendo, pero iba aumentando. Vamos a ver más adelante por qué. Dice el versículo 21, pero nosotros, hablando de los judíos, hablando de los que se juntaban, hablando de los que esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y no ha acontecido. Ellos tenían la idea de que Jesucristo iba a salvar a Israel, pero no de la forma como lo hizo, no de la forma de crucificarlo, sino que Él los iba a librar del yugo de los romanos. Ellos pagaban muchos impuestos, ellos estaban esclavizados prácticamente. Lo único que los romanos los dejaban que ellos practicaran lo que ellos querían. A los romanos les importaba un bledo, no les interesaba. Mientras ellos paguen sus taxes, están bien. Y ellos tenían su creencia, pero en sí no eran libres. Y ellos ya habían experimentado la esclavitud. Primeramente experimentaron la esclavitud cuando estuvieron en Egipto. Segundo, estuvieron la esclavitud cuando estuvieron en la Mesopotamia. En Babilonia estuvieron también por 70 años. En Egipto estuvieron más de 400 años. Pero no se han dado cuenta que ahora ellos y la humanidad estamos esclavizados o están esclavizados en el pecado. Miren, hermanos y amigos, la ciencia en este tiempo se anda jalando los cabellos y andan, cual más quiere tener la carrera, a ver quién va a encontrar la vacuna para este virus. Y todos están peleando. Y el día que encuentren esa vacuna, ese día a esa vacuna le van a sacar mucho dinero. Porque no quieren que la gente se contamine. La gente está del COVID-19, coronavirus. Y la gente ahora está contaminada con el pecado. Y el único que lo puede salvar es Cristo Jesús. Amén. Y el pecado y están contaminados, y ese pecado, esa bacteria los lleva. Dice, nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Ya habían pasado 3 días y ellos están esperando que lo redimiera, pero él había muerto. Ahora dice el versículo 22, es cuando un poquito de fe para ellos. Dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotras, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también él vive.
Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no lo vieron. ¿Sabe usted por qué no le creyeron a las mujeres? Primeramente, en la cultura judía, como ciudadanos de segunda categoría. Lo que dijera la mujer no les interesaba. Pero aparte de eso, no creían en la resurrección. Nadie había visto a nadie resucitar a nadie, solamente Jesús. Y los que vieron cuando resucitó al que venía su hijo era el único que tenía. O cuando vieron que resucitó a Lázaro o a alguien más que los evangelios registran. De ahí en fuera no creían en la resurrección. ¿Cómo es posible que este hombre lo vimos cuando lo crucificaron, lo vimos cuando lo latigaron, lo vimos cuando lo escupieron, lo vimos cuando le pusieron la corona de espinas, cuando lo negaron y ahora lo crucifican? ¿Cómo va a resucitar? Pero esas mujeres vinieron, el Señor ha resucitado. Dice, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. En ese tiempo, en el siglo XXI, la gente y aún muchos cristianos no creen que Jesucristo va a venir. No lo creen. Y Cristo va a venir. Pero ya no va a venir a que lo crucifiquen, sino va a venir a reinar, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigue diciendo la Escritura que fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron. Y todo esto le vienen diciendo a Jesucristo desde el versículo 18, cuando en el 19 le pregunta, ¿de qué vienen hablando? ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que vienen hablando? Pero en el versículo 25, fíjese lo que dice la Escritura. Entonces, Él les dijo, oh y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay mucha insensatez en este tiempo, hay mucha insensatez en el siglo XXI. La gente no cree en Jesucristo y es triste porque se van a ir a condenar y no quieren creer en Jesucristo vivo. Y Jesucristo dice insensatos, tardos, tontos. No entienden, pero el Señor es misericordioso. El Señor dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que nosotros, la iglesia, sigamos insistiendo, hermanos. Sigamos insistiendo, los que no conocen el Evangelio, los que no conocen la palabra de Dios, los que no conocen a ese que resucitó, que se llama Jesús. Porque esa es la vacuna para salvación de ellos, para condenación. Y esa vacuna es gratis, solamente por fe creyendo. Yo te digo, el que me estás viendo allá, donde estés, Jesucristo, aún en este siglo XXI, si tú no haces caso, dice, oh insensato, tardos de corazón, tienen los ojos cegados, tienen los ojos velados. Pero si tienes fe, el Señor quiere alcanzarte. Dice, mira todo lo que los profetas han dicho. Quiere decir el Señor Jesús que nosotros tenemos que escuchar y ver la palabra de Dios, porque todo lo que está escrito, eso es verdad. Y en el versículo 26 dice, les dice otra vez, les hace una pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en la gloria? ¿No les está haciendo esa pregunta? Ellos habían escuchado una y otra vez, aparte en los escritos, en los salmos, en los profetas, hablaban de Jesucristo, que Él iba a padecer. Isaías en el capítulo 53 habla del padecimiento de Jesucristo, pero en el capítulo 9 de Isaías habla de ese Jesús en el reino donde va a estar, un reino de paz y tranquilidad. En los salmos, ¿por qué se amotinan a las gentes? Porque hablan cosas vanas. Todo el Salmo 2 hay infinidad de salmos que hablan de lo que
Jesús iba a padecer. Y inclusive Jesús mismo les dijo a sus discípulos una y otra vez que Él iba a padecer, que lo iban a crucificar. Y en este tiempo, en el siglo XXI, el Señor sigue insistiendo en la humanidad. ¿Y saben por qué? Por una razón. Porque Cristo te ama. Porque Cristo ama al pecador, pero detesta, odia el pecado. Así que si venimos a Jesucristo, Él nos salva, Él nos da esa salvación eterna a través de creer en Él y en su sacrificio cruento. Por eso es que le dice aquí, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando ves este versículo y lo asimilas y entiendes, hermano o hermana, todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dice su palabra, es verdad. Porque aquí está diciendo, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras. Y la escritura es la Biblia, es su palabra. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice a través de su libro bendito por fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees? Miren, hermanos, hay muchas personas que en este tiempo, porque el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene muchas artimañas. Y una de las artimañas que él pone es para decir que lo que está aquí no es verdad. Que solamente está escrito, pero que eso no es cierto. Las personas muy inteligentes, los eruditos, creen o dicen que esto que está aquí escrito no es verdad. Y esta es palabra de Dios. Se cree por fe. No todos los que están leyendo la Biblia entienden lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso es necesario tener esa comunión. En la mañana, el maestro en la escuela dominical decía que nosotros tenemos que tener una comunión íntima con Jesús para poder hablar con Él y entender. Santiago, el apóstol, dice que si alguno no tiene sabiduría, que la pida el Señor y el Señor dará en abundancia. Por eso es necesario que nosotros creamos que esta es palabra de Dios, que las escrituras fueron escritas para nosotros, para nuestro bien. Es como una guía, hermanos. Ahora, cuando tú quieres ir a algún lugar, lo único que tienes que hacer es agarrar tu teléfono y poner la dirección y te lleva. Antes teníamos mapas, pero ahora es más fácil con la tecnología. Para alcanzar la plenitud, aquí está el mapa. Aquí en este libro encontramos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Estás triste? Vete a la palabra de Dios. ¿Estás contento? Vete a la palabra de Dios. ¿Tienes una necesidad? Vete a la palabra de Dios. Y aquí está todo lo que nosotros andamos buscando. Dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras de lo que decían. Dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que sí ir más lejos. Llegan todos al lugar, ya llegaron a Emaús. Y ahora Jesucristo hace como que se va para otro lado y ellos llegaron a donde iban. Pero ya estaba cayendo la noche. Dice el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Qué bonito, ¿verdad? Que ellos entendieron, aunque no lo conocían todavía, porque todavía no se les revelaba, pero ellos lo invitaron. Era la costumbre, hermanos, entre los judíos, dar posada a alguien. Y este hombre era desconocido, no sabían quién era, todavía no se identificaba, y él hizo como que iba más lejos, le dijeron, quédate aquí con nosotros, porque si te quedas con nosotros vas a descansar, y mañana, cuando ya esté de día,
mañana sigues caminando. Dice que él entró pues a quedarse con ellos. Mire, vamos en ascendencia, hermanos. El versículo 30 dice, y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y los dio. Versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Aquel que iba caminando y entró, partió el pan. ¿Qué es partir el pan, hermano? La cena del Señor. La cena del Señor es muy importante. Hasta que él partió el pan, porque era lo que hacían, era la Pascua todavía. Y partieron el pan y se les abrieron los ojos. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Yo te pregunto otra vez, ¿conoces a Jesús? ¿Lo has invitado a tu casa? ¿Lo has invitado a tu corazón? Porque si no lo has hecho, hazlo. Esto es urgente. Esto es como la clave Morse que inventaron, que era SOS. Es una anunciación, es un pedido de emergencia. Es imperativo que la humanidad reciba a Jesucristo, porque Jesucristo va a venir. Pero mire usted, llegó y comió con ellos. Partió el pan y lo repartió entre ellos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20, dice que he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y si alguno abre, yo entro con él y ceno con él. ¿Lo has invitado, hermano, hermana, amigo que me ves? Los que me están escuchando, ¿han invitado a Jesucristo a entrar, a cenar con ustedes? Y cuando digo cenar, hermano, me refiero cuando vas a comer tus sagrados alimentos. Porque todo proviene del Señor. ¿Le das gracias? Le dice, Señor, te invitamos. Vamos a comer enchiladas ahora. ¿Verdad? O los platillos que ustedes hagan. Lo invitamos, hermanos. Dice que se les abrieron los ojos. Pero fíjese el versículo 32, lo que dice, qué interesante lo que dice. Y se decían el uno al otro. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, el corazón de ellos sabían que algo había en este hombre, que algo estaba, pero no entendían hasta que se les desvelaron los ojos. Dice, ardía nuestro corazón. Arde tu corazón cuando escuchas la escritura, arde tu corazón cuando escuchas palabra de Dios, arde tu corazón cuando oras, arde tu corazón cuando vienes a la casa del Señor y vienes a escuchar la palabra de Dios. El corazón de uno es el cúmulo, el centro de todos nuestros sentimientos. El corazón es el que te dicta. Ellos, ahora se dicen uno al otro, dice, oye, pues, ¿qué no nos sentimos así, calorcito y algo tiene este hombre? Y luego más, cuando nos veníamos en el camino y cuando nos abrían las escrituras, fíjese la reacción de ellos. Acuérdense que ellos caminaron 11 millas de Jerusalén a Emaús. Ya es de noche. Invitaron al Señor a quedarse con él. Pero el versículo 33 dice, levantándose en la misma hora, o sea, en la misma hora, cuando terminaron, partieron el pan y se desapareció el Señor de su vista, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué hubo? Regresaron, hermano, a Jerusalén para testificarles que habían visto al Señor. Ahora sí creyeron que el Señor resucitó. 34. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando el Señor partió el pan es cuando se les reveló a ellos. Y ahora sí creen. ¿Están cansados, hermanos? Porque caminamos 11 millas nada más, no regresamos con ellos, nomás ahí nos quedamos en Emaús. Dice
que llegaron a Jerusalén y se juntaron con los discípulos. Ya están con los discípulos, testificándoles a los discípulos qué es lo que ellos habían experimentado en el camino a Emaús. Hermanos que tienen a Cristo, ¿han testificado a alguien de su conversión? ¿Le han platicado a alguien cómo fue su conversión de ustedes? Hay veces que se nos olvida. Tu conversión es muy importante, pero tienes que decir cómo fue. Como dicen allá afuera, no le pongan mucha crema a tus tacos, porque el Señor sabe lo que estás hablando. Lo que tú hablaste, lo que tú sentiste, diles, testifícales que Cristo te salvó, que Cristo te redimió, que Cristo ahora te ha dado la salvación eterna a través de su sacrificio cruento en la cruz del Calvario, y por su preciosa sangre ha borrado todos tus pecados. Aleluya. El versículo 36, cuando ellos están ya con los discípulos, dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Ahí está Jesús, a todos se les está apareciendo, a todos se les está presentando, para que viera que lo que estos hombres testificaban no era mentira, que era verdad, lo habían experimentado. Yo te digo, hermano, hermana, hay que hablar del Señor. Y ahí donde tú hablas con el Señor se va a manifestar a través del Espíritu Santo para que la persona sienta lo que tú estás sintiendo. Porque si tú no tienes al Señor y no tienes el Espíritu Santo, nadie, absolutamente nadie, puede dar nada lo que no tiene. Vas a dar lo que tú tienes. Versículo 37. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestros corazones esos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es una cosa interesante, porque a los caminantes de Emaús no les enseñó las manos y los pies, les enseñó las Escrituras. Y aquí a todos les está enseñando: yo soy, porque muchos no creían. Miren las huellas que quedaron en mis manos, horadadas con hoyos. Miren mis pies. Y diciendo esto, el versículo 40 dice: les mostró las manos y los pies. 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenés algo que comer? Miren, y aquí ya cambió completamente el panorama. Completamente cambió. Porque ellos ya no están temerosos ni nada, están gozosos, tienen gozo. Cuando una persona viene a los pies del Señor y el Señor lo perdona, hay gozo en su corazón. Hay una cosa que no te explicas qué pasa y no sabes qué es lo que quieres decir y lo quieres compartir con todos. ¿Te acuerdas, hermano, hermana? Cuando naciste de nuevo, ¿te acuerdas cuando viniste al Señor? Que querías que todos supieran ese gozo. Dice que una persona o un espíritu, si es que lo querían ver así, les enseñó cómo estaban agujeradas sus manos y sus pies, y ahora para que vieran ellos, les muestra una cosa más. Dice: ¿tienen algo de comer? Un espíritu no come. Y el versículo 41, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Lo vieron comer al Señor, el pescado y la miel. El versículo 44, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Ahí está. Todo lo que le ocurrió a Jesucristo está escrito en Moisés, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, cuando dice que Jesús va a venir en gloria, se va a cumplir, hermanos. Se va a cumplir. Versículo 45. Entonces, aquí es donde viene el entonces. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Si lees la Biblia, hermano, no quiere decir que tú la entiendes toda, porque yo tampoco la entiendo. Tengo que pedir la dirección de Dios
para que se me abra el entendimiento y Él me diga qué es lo que quiere y qué es lo que me está diciendo. No es compleja. No estoy hablando de un libro complejo. Estoy hablando de un libro bendito, de un libro especial escrito por Él, que para que Él te lo explique, tienes que pedirle a Él que Él te explique. Y tenemos que explicar. Por eso el Señor llama a personas que se llaman pastores, diáconos y maestros, a lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, que Él cómo estableció su iglesia, cómo la estructuró. La iglesia de Jesucristo está bien estructurada, pero nunca se nos olvide, a nadie, oiga bien esto, a nadie se nos olvide que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ya voy terminando, hermanos. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el trabajo de la iglesia. Que la gente se arrepienta, que entiendan que hay un Salvador, que entiendan que hay un propósito por el cual tú y yo estamos en este mundo. Y ese propósito es para reconocer que hay un Dios todopoderoso, nuestro Hacedor, y nosotros no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Lo necesitamos. Versículo 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ustedes son testigos. Somos testigos de estas cosas. 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hablando que Él iba a mandar el Espíritu Santo que miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando estaban los 120 en la fiesta de Pentecostés, la inauguración de la iglesia, en donde ahí el Espíritu Santo tomó posesión de la iglesia. Tú y yo, hermanos, hijos de Dios, no estamos desarmados, no estamos desequipados. El Espíritu Santo es el que nos guía para que hablemos toda verdad. Y ustedes que están allá afuera, y los que me están oyendo, si son hijos de Dios, si han hecho una decisión, van a entender esto, que el Espíritu Santo es el que nos mueve. Y si tú no lo tienes, por alguna razón, el Señor ha hablado en este día para que tú te arrepientas y lo recibas en tu corazón. Dice aquí la Escritura que se predicase en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea, es universal para todos. Cristo es para todos. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. El Señor nos bendice, hermanos, a través de su palabra. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos miraron cómo el Jesucristo, ese hombre, fue elevado al cielo. Era un hombre de carne y hueso. Allá arriba, hermanos, está Jesucristo de carne y hueso. Amén. Es lo que dice la Escritura. En el libro de los Hechos también lo encontramos. En el capítulo 1, versículo del 9 al 11. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo deseo, hermano, yo deseo, amigo, que me estás viendo, ahorita todo este tiempo fue de adoración. Quizás ustedes allá, o desgraciadamente, no ponemos todo lo que es el servicio que tenemos local, pero aquí, la iglesia local, adoramos al Señor en cánticos, le dimos la honra y la gloria, glorificamos su nombre. Amén. Pero aquí, al estar presente, dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Yo deseo que cada uno de ustedes que han escuchado esta palabra tengan ese gozo, que hagan una decisión. Miren, esto es urgente lo que estoy hablando. Hay peligro, van caminando a un abismo y se van a caer, y nosotros estamos diciendo, alto, detente, porque ahí hay un abismo. Y la salvación es Cristo Jesús. Amén. Yo deseo que ustedes
se arrepientan, que por fe reciban a Jesucristo, y los que ya lo tenemos le damos gracias al Señor. ¿Ok? Amén. Versículo 53 termina y dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes, los que están aquí presentes, aquí físicamente, y los que están viéndonos, no perdieron su tiempo, porque vinimos a bendecir al Señor y vamos gozosos, contentos de haber estado delante de su presencia, y ahora el Señor nos va a bendecir en nuestros días. Hay muchos niños chiquitos, babies, tenemos 1, 2, 3 jovencitos, y van a necesitar mucho de la palabra de Dios, también como nosotros, y tenemos que estar afianzados de ese Señor que se llama Jesucristo para poder seguir adelante. Dios los bendiga, Dios los cuide y Dios nos dé la sabiduría que necesitamos para poder seguir adelante en esta vida. Las luchas son continuas, los ataques son continuos, pero las bendiciones también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, los que están viendo. Gracias y tengan una buena semana, empezando desde ahora, y que sean productivos en sus trabajos, que Dios nos cuide y nos proteja. Amén. Saludos a todos en el nombre de la Iglesia Bautista Peniel y bendiciones para todos. Amén.